Charlemos, polémico de verdad. Buenas tardes, amigos, amigas. Gracias por su sintonía. Esto es Charlemos, polémico de verdad, un programa dirigido por Carlos Fernández, conducido hoy por su servidor Fabián Coto. En los controles acá tenemos a Alberto Hernández, a quienes damos un saludo. Hoy tenemos, hoy martes 18 de febrero, nuestro invitado de hoy, podríamos catalogarlo como un liberal josefino de tradición criolla. Es además santaneño de cepa. La política le viene, digámoslo así, de una distinguida prosapia de bochincheros ilustrados. Su abuelo Otoniel Brenes conspiró contra la dictadura de los Tinoco allá por los tremebundos principios de siglo, y su padre, hasta no hace mucho, tenía una ametralladora Neuhausen que le obsequió el mismo don Pepe. Yo la vi, por cierto. Nuestro invitado, Eduardo Brenes, no conspira como su abuelo, ni es figuerista. Es el secretario del Partido Liberal Progresista y además es un enloquecido de la historia costarricense. Eduardo, bienvenido a Charlemos. Gracias por tomar tiempo y venir acá. Bueno, buenas tardes, Fabi, muchas gracias por invitarme, como siempre. Solo hay una corrección, la ametralladora no se la regaló don Pepe a mi abuelo, fue al revés. Mi abuelo, después de antitos de la revolución, compró un remanente de ametralladoras de la Segunda Guerra Mundial y se las dio a don Pepe para la revolución. Okay. Después don Pepe, como nunca tenía plata para pagar lo que debía, ¿cómo es que se llama? Se las devolvió. A mi abuelo, y después hizo a mi abuelo en algo que mi abuelo se arrepintió siempre en los años 50, mandárselas a Fidel Castro, a Cuba, en el 50 y pico, sí. Aduciendo que no era comunista, le decía a don Pepe, aunque mi abuelo decía que tenía todos los visos de ser comunista. Y bueno, ya vimos qué pasó. Entonces, bueno, la ametralladora que quedó fue una de esas que mi padre, casualmente, guardó y escondió y nos las mandó en el lote que casualmente recogieron don Luis Alberto Monge y don Marcial Aguiluz en mi casa para llevarlas a la Lindora, de donde salieron. Salieron en un Douglas que iba piloteado por el coronel Orestes del Río. Que vos lo conociste. Un episodio de la historia fantástica. Exacto. Bueno, hoy no vamos a hablar de la guerra del 48, en algún momento haremos un programa de eso, que es fascinante el tema. Hoy vamos a hablar de la amenaza a la libertad, de los ataques a la libertad a través de una serie de medidas recientes, y quiero empezar haciendo una referencia a un escritor gringo, un escritor estadounidense que se llama Robert Nozick, donde planteaba este ejercicio, y se los planteo también a ustedes, a quienes nos escuchan, a quienes nos ven en Facebook Live. Dice así: en nuestro mundo hay mucha gente ciega o con algún problema de la vista. Imagínense que el trasplante de ojos fuera una cirugía sencilla y siempre exitosa. La pregunta es si, como sociedad, deberíamos llevar a cabo una redistribución de ojos, es decir, tomar un ojo de alguien con dos ojos buenos y dárselo a un ciego. Es posible que habría algunos voluntarios, pero si no fuera suficiente, deberíamos instituir una lotería nacional y obligar a los que pierden a donar un ojo. Imagínense, ¿verdad? Nadie apoyaría tal cosa, probablemente. Cada quien debería tener el derecho a decidir si quiere donar o no, porque cada quien es dueño de su cuerpo, de sus ojos. Planteo esto porque un poco la idea que está en el fondo de toda esta cuestión de la justicia redistributiva, que suena muy bien y con la que creo que retóricamente muchos estaríamos de acuerdo, pues no siempre en el fondo tiene las intenciones, tiene buenas intenciones eventualmente, pero en la práctica no siempre se hace efectiva esas intenciones, pues. O no siempre es justa. O no siempre es justa. Necesariamente. Bueno, recientemente hemos visto una serie de medidas del gobierno central o de la asamblea que nos despiertan ciertas alarmas. El tema del levantamiento del secreto bancario, como lo planteó el ministro Chávez. El tema de la ley de extensión de dominio, por ejemplo. Está también el tema del reglamento del INBU, que planteaba una estatización de 10% de las propiedades cuando hay segregación, que es lo más fregado. Ahora vamos a profundizar qué quiere decir segregación.
digo todo esto como introducción para que nuestro invitado nos cuente un poco acerca de esas preocupaciones y la que está en el fondo de todo, la imposibilidad de quienes quieren trabajar, de quienes quieren hacer sus empresas, de la imposibilidad o las dificultades que enfrentan para poder lograrlo. Sí, Fabi, bueno, me gusta mucho la cita que haces porque creo que Nozick, a quien admiro mucho, toca un tema que es muy importante. Yo creo que en todo esto que mencionaste, yo creo que hay que tener claro, o sea, varias cosas. Estamos ante un número bastante importante de propuestas gubernamentales que vienen de muy diferentes orígenes, ¿verdad? No necesariamente todas son del gobierno, pero sí algunas del gobierno, otras de entidades, otras de la misma asamblea legislativa, pero o sea, el gobierno sí es un común denominador porque pareciera que todas las apoya. Estamos ante una embestida en donde la libertad se está viendo muy cuestionada. Y es que el problema es que el Estado liberal de derecho en el cual nos hemos formado y que ha sido un proceso paulatino, entendamos eso, desde hace varios siglos para acá, por lo menos 200, 300 años más o menos, digamos, hablándolo, siendo muy extensivos con los orígenes, ha sido todo un proceso que ha costado mucho llegar a donde estamos y proteger las libertades que tenemos y a veces algo que duró muchísimo tiempo en conseguirse y protegerse es muy fácil con una disposición, una política pública, traerse abajo, echarlo para atrás. Entonces, yo primero que todo quiero decir también, mencionando con lo que decía Nozick, muchas de estas cosas que están propuestas pueden tener las mejores intenciones del mundo. Y yo eso quiero dejarlo claro, porque también la batalla y la lucha dialéctica que se ha hecho sobre estos temas ha sido muy, muy maniquea. Sí, de buenos contra malos. De buenos contra malos, y lo digo de verdad y sinceramente, de un lado y del otro. O sea, por un lado están quienes consideran que todas las personas que estamos en contra o que nos hemos manifestado en contra de agresiones a la libertad, como el derecho como el secreto bancario, como por ejemplo en el tema de la extinción de dominio, o como en el tema también de lo del INBU, por ejemplo, somos personas egoístas, individualistas, que no queremos contribuir con la sociedad. O los que algo deben, que es todavía más grave, bueno, ¿verdad? Eso vamos a ir ahora a la famosa frase, el que nada debe, nada teme, que es una completa falacia y una mentira, pero bueno. Están, por un lado, esos, pero también están los otros que creen y ven en todo estas propuestas también una mano negra atrás de un comunismo, que nos quieren llevar al comunismo y que todo eso. Sí. O sea, también está eso. Y eso yo también me separo. Y yo en eso lo quiero dejar claro. Yo no estoy en ese lado. Sí creo que o sea, que las personas que lo han propuesto, desgraciadamente, unos más conscientes, otros menos conscientes, no creen tanto en la libertad del individuo y entonces están dispuestos a que los individuos tengamos que ceder espacios de libertad. Y yo me voy a oponer, como muchos nos oponemos, de una manera fuerte. Tampoco estoy creyendo que ellos quieran llevarnos necesariamente al comunismo, como algunos dicen. Pero entonces, puestos esos dos elementos de inicio, o sea, quiero decir que definitivamente, Fabián, sí estamos ante un embate que de alguna u otra manera empieza, y tenemos que decirlo, no necesariamente con el PAC, pero sí con el PAC se ha acentuado. O sea, Liberación Nacional también, o sea, lo de extinción de dominio venía desde la época de Laura Chinchilla, ¿verdad? También hablemoslo claro. Y lo retoma el PAC muy gozoso. Y bueno, es que no en vano el PAC y Liberación, aunque ayer se pegaban gritos en la Asamblea Legislativa, son partidos padre e hijo, ¿verdad? O hermanitos de alguna manera. Y entonces, bueno, no sé de cuál querés que empecemos hablando. A mí me parece que me parece que el tema del secreto bancario creo que puede funcionar. Luego vamos a leer algunos comentarios, porque desde ya tenemos comentarios. Saludamos a las personas que nos escuchan y nos ven por Facebook Live. Luis Mora Rodríguez nos dice que Eduardo se refiere a su concepto de libertad, que sería interesante que lo explique mejor, pero bueno, eso creo que en unos minutos podríamos abordarlo. Me parece que es una buena pregunta. Y
de repente entonces hagamos eso, empecemos por el tema del secreto bancario. Ayer hubo un debate, un debate muy cortito, queríamos más, sí. De repente, entre don Juan Carlos Hidalgo y don José María Villalta. Han habido otros debates en redes sociales, en medios de comunicación escrita y tal, pero me gustaría muchísimo que profundizáramos en ese tema. Vos sé que has hecho investigaciones al respecto y sería muy pertinente para quienes nos escuchan conocer un poco sobre eso, esos elementos técnicos del tema del secreto bancario. Sí, bueno, saludos a Luis, y pucha, me encantaría de verdad un programa entero solo para destinarse a cuál es mi concepto de libertad, pero básicamente tenemos que correr en esto. A mí los debates estos cortitos nunca me han gustado. Lo que no me gustó del de ayer es que usted en 5 minutos no puede, claro. O sea, eso me parecía más un show para generar clics de un medio de comunicación que realmente a que se pudiera decir algo serio de un lado o del otro, además de que a mí esos debates en donde se ponen los groupies de un lado y del otro para decir que venció, donde nadie le interesa escuchar lo que el otro tiene que decir, eso no me gusta. Yo voy a dar una visión, es la visión mía, y no digo que sea la única, y yo quiero otra vez dejar claro aquí que creo que las personas que están a favor del tema del secreto bancario, que ahora quiero aclararlo, creo que muchos tienen las mejores intenciones del mundo. O sea, sí. no los considero personas malas. Yo no quiero hacer de esto un debate moral. Quiero nada más dar el acercamiento que quiero yo dar. Primero que todo, entendamos una cosa. Esto surge de una comparecencia del ministro el lunes pasado, en donde el ministro llega y dice vayámonos un poquito más atrás. Esto surge de la semana antepasada, en donde después de que se revelan los datos del desempleo en Costa Rica, se genera un murmullo, un desasosiego de diferentes sectores de la sociedad. Esto iba a mejorar y resulta que ya tenemos un déficit fiscal que anda por el 7% y tenemos un desempleo que ya anda por el 12.4%, y entonces el presidente corre en una de sus acostumbradas improvisaciones y convoca el sábado a una encerrona, y de la encerrona surge, ¿verdad? Esa estrategia de comunicación, porque solo en eso se pasa. Exactamente, entonces de ahí surge que el ministro va a dar un gran anuncio, que ya es como el cuarto gran anuncio, en donde nos van a decir cuáles son las medidas de reactivación económica. Sí, llevamos 2 años de estar en eso, y entonces el ministro, que es bastante nuevo, llega el lunes y se presenta a la Asamblea Legislativa y da una serie de medidas. Y entre ellas se deja mencionar que hay que eliminar el secreto bancario para mejorar el tema para perseguir la evasión. Y quiero aquí hacer una segunda aclaración. Yo estoy totalmente en contra de la evasión, creo que hay que combatirla, creo que no se combate lo suficiente, pero creo que el problema del ministro es que nos dice nada más y nos habla del tema del secreto bancario sin especificarnos cuál es la propuesta que tiene, dando a entender como que en Costa Rica existiera el secreto bancario como un derecho absoluto, cosa que no es cierto. Entiendo, perdón, si corregime, desde como más o menos los 90s no existe derecho bancario. Es secreto. Secretos, derechos sí, afortunadamente. No existe secreto bancario, y lo que existe es un derecho limitado de acceso a esa información por parte de autoridades fiscales. En todo el andamiaje del Estado de Derecho, todos los derechos que lo componen, porque hay que entender que el Estado de Derecho es un andamiaje en donde tiene un montón de recovecos y de bases, que son todos los derechos que además ninguno es absoluto y que constantemente, y eso es parte de la democracia, están enfrentándose unos con otros. Y esos derechos, a veces, el proteger un derecho transgrede otro derecho, y entonces la labor casualmente del juez, del operador y del político es casualmente estar tratando de buscar ese equilibrio en donde podamos defender todos sin que le demos más preeminencia a uno o a otro. Entonces, ¿de dónde se basa el derecho del secreto bancario? El secreto bancario, primero que todo en Costa Rica, expliquémoslo, es una cuestión legal. O sea, no está en la Constitución política, sino que está en la ley y parte del Código de Comercio, donde el Código de Comercio dice específicamente que hay un derecho, que lo quiero leer acá. Hay un derecho, espérate, aquí lo estoy buscando.
La Constitución, si no me equivoco, establece uno de inviolabilidad de documentos y comunicaciones. Bueno, ¿verdad? es que eso es lo que te voy a decir. El secreto bancario es de corte legal, está en el artículo 615 del Código de Comercio y dice que las cuentas corrientes bancarias son inviolables y los bancos solo pueden suministrar información sobre ellas a solicitud o con autorización escrita del dueño o por orden de autoridad judicial. Juez, Entonces, claro, ahí ya estemos claros que estamos hablando de que el derecho, que el secreto bancario no es algo absoluto. Es decir, que se puede transgredir cuando hay razones de interés general y eso está bien. Incluso cuando hay sospecha, ¿verdad? Bueno, es que eso viene ya después en el procedimiento. Ahora, el secreto bancario lo que viene a buscar es la confidencialidad de las transacciones financieras del ciudadano, considerando esas transacciones financieras del ciudadano como parte de su propiedad privada. Y eso es importante. Es una propiedad privada que él confía en manos de un tercero, que es un banquero, al que le da información al poner sus bienes ahí, y el secreto bancario, quien tiene el deber de cumplirlo, es el banquero. Hablemoslo claro. De no poner esa información en manos de cualquiera, salvo que yo lo permita, o, recordémoslo una vez más, que una autoridad judicial lo autorice a la administración tributaria por una solicitud que se le hace, exactamente. Entonces, nuestros tribunales, a esto ha tenido desarrollo jurisprudencial. Ahora, cosa muy importante, el secreto bancario, por lo tanto, es un instituto que busca proteger la confidencialidad de las transacciones financieras y se basa o se deriva de un derecho constitucional, que es el derecho a la privacidad, el derecho a la confidencialidad. La inviolabilidad de los documentos. Que es el artículo 14 de la Constitución. El 24, perdón. El 24. De inviolabilidad de comunicaciones y toda esta exacto, que además se basa, no solo está desarrollado constitucionalmente, sino que también está desarrollado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el artículo 17, y también por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque recordemos que el derecho a la privacidad es un derecho humano de primera generación. Sí, no es tal vez de los más sexys para ganar elecciones, ese derecho humano, pero es interesante, es que es sexy dependiendo de cómo lo vea cada uno, porque eso es lo que tienen estos derechos. Y a mí aquí es donde me da risa cuando veo gente de izquierda y de derecha que a veces defienden unos derechos solo cuando les conviene. Y lo pongo para un lado y para el otro. En este caso, por ejemplo, el derecho a la intimidad y a la privacidad, la izquierda no lo defiende en temas fiscales, pero sí lo defiende en temas sociales, personales, por ejemplo, de los registros de las personas transexuales, o que si alguien es gay o no es gay, y todo eso. O sea, a mí me gustaría defenderlo en todos los casos. Yo no tengo derecho a que el Estado se meta con mi vida privada, pero mi vida privada también son mis transacciones financieras. Entonces, entendámoslo ahí. Ahora, el legislador y el constituyente han sido claros que pueden haber razones de interés general que limiten ese derecho. Y por eso es que se le permite a la administración tributaria, que es el Estado, a solicitarlo a través de un juez. Claro. ¿Verdad? Entonces, eso es importantísimo. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en este caso? En el caso del derecho bancario, el derecho el individuo a tener un sector personal. Y aquí quiero hacer una digresión muy interesante y muy bonita, porque el derecho a la privacidad, como les decía, es un derecho humano de primera generación, que se desarrolla, digamos, por ejemplo, en la Constitución de Estados Unidos está desarrollado a través de cuando Madison, uno de los padre de la Constitución, en 1889, introduce las enmiendas, las famosas 10 o 11 enmiendas que él introduce, casualmente porque los estados que estaban en contra de la federación decía que no se estaban protegiendo bien los derechos individuales de las personas. Y entonces Madison lo que hace es que introduce el famoso Bill of Rights, que es el que establece los derechos fundamentales del individuo, y ahí están metidas las enmiendas. Y aquí quiero ir a una está, aunque no está expreso en la Constitución norteamericana, sí viene en la cuarta enmienda, se deriva de ahí, y es muy interesante porque la cuarta enmienda dice, y la quiero leer específicamente: el derecho de los habitantes a la seguridad de sus personas, domicilios, papeles y efectos contra incautaciones y cateos arbitrarios será inviolable y no se expedirán al efecto las órdenes correspondientes a menos que exista una causa probable corroborada mediante juramento o declaración solemne y cuyo contenido describirá con particularidad el lugar
de ser registrado y las personas o cosas que serán objeto de detención. De ahí se deriva el famoso right of privacy. Pero hay una cosa más. El derecho a la privacidad, ¿verdad? Sí, el derecho a la privacidad, y es que eso viene de una cosa más bonita todavía, que eso lo quiero mencionar, que es un parlamentario inglés en 1763, ¿cómo es que se llama? Estableció hizo un discurso muy interesante en donde él hablaba de el famoso, William Pitt se llamaba, y hablaba o desarrolló la máxima que se llama, ya les digo un momentito, que es muy, muy, muy interesante. Aquí estamos hablando, para quienes nos escuchan, de los momentos en los que se está fundamentando los estados tal y como los entendemos, ¿verdad? Donde hay una serie de principios legales, una serie de garantías para que las autoridades del estado no se le metan a uno hasta la cocina. Y este William Pitt lo que hace es que enuncia por primera vez lo que va a ser la base del derecho a la privacidad, que es a su vez la base del derecho al secreto bancario, que es un principio que es a man's house and his castle, que es la casa de un hombre y su castillo. Y lo voy a leer, son 3 líneas que dice que son lindísimas, y dice: el hombre más pobre en su cabaña desafía a todas las fuerzas de la corona. Su cabaña puede ser frágil, su techo tal vez es inestable, el viento se cuela por él, la tempestad lo penetra, no impide el paso de la lluvia, pero el rey de Inglaterra no puede entrar en ella, ni con todo su poder se atreve a cruzar el umbral de su ruinosa morada. Bueno, eso es el anuncio del guamazo que quería dar nuestro ministro don Rodrigo Chávez, pues de alguna u otra manera pretendía vulnerar esas murallas a las que está aludiendo. De esa cabaña. Acá, de esa cabaña que pobre que puede tener murallas muy altas. Vamos a hacer un corte. Luego vamos a hacer un corte y luego hacemos una llamada telefónica. Esto es Charlemos. Le damos un saludo a quienes nos escuchan. Nos comentó por acá don Ignacio Alfaro Marín, que manda saludos. Roberto Bonilla Cruz está comentando por ahí. Y salud. Bueno, Fran Chávez desde Guapiles reporta sintonía. Varias personas por ahí a quienes les extendemos un saludo. Esto es Charlemos, polémico de verdad. Estamos conversando sobre agresiones a la libertad con Eduardo Brenes, que es secretario general del Partido Liberal Progresista. Intentamos hacer una llamada al señor Jonathan Acuña, quien es asesor del diputado Villalta, porque nos hubiera encantado también tener una visión. Lo invitamos al programa, pero él no podía. Habíamos acordado hacer una llamada telefónica, pero bueno, no nos respondió, entonces no se puede. Seguimos con don Eduardo, que quería desarrollar el argumento. Sí, y quiero desarrollarlo, y disculpen que me ponga a veces como que me vaya tan al detalle, pero es que es importantísimo para que entendamos este derecho. Como ustedes oyeron, o sea, el derecho que tiene un hombre, decía este parlamentario británico, a que su morada, su cabaña, en la que entraba el viento, en la que entraba cualquier cosa que se estaba cayendo, pero que tenía un derecho a que el rey de Inglaterra, el soberano, el rey de Inglaterra con todo su poder no entrara, porque él tenía su derecho a su privacidad, o sea, his house, his castle, su casa, su castillo, o sea, la intimidad es nuestro castillo de nosotros como individuos. Ese derecho se desarrolló, se empieza a desarrollar, y no es un desarrollo que se hace desde la época de los padres fundadores de Estados Unidos, y aquí estoy hablando de la tradición norteamericana. La tradición europea le da otro enfoque, le da un enfoque más desde la dignidad. La tradición norteamericana, que es muy interesante, y nosotros casualmente tenemos un enfoque mixto, donde agarramos un poco de los dos lados. Pero los norteamericanos lo desarrollan a través del siglo XIX, sobre todo al final del siglo XIX, con la aparición de la prensa y la cantidad de periódicos que había a finales del siglo XIX, principios del XX, en donde empezaron a meterse con la privacidad de las personas, los periódicos, y entonces empieza a desarrollar por ahí. Y hay una sentencia, Olmsted versus the United States,
en 1927, que es interesantísima, que es la primera que desarrolla o empieza a desarrollar, porque esto se desarrolla por la tercera, la cuarta enmienda, relacionada con la novena, con la 14ª enmienda, que es la relacionada con el debido proceso. Y es que ven, esto es para que ustedes vean cómo esto es una conjunción de derechos que se meten. Entonces, dicen, en los años 20, cuando pasaron la ley de prohibición, la ley seca de prohibición al alcohol, unos policías resulta que se metieron y pues empezaron a interceptar los teléfonos de unos que contrabandeaban alcohol. Algo así como lo que se planteaba recientemente desde la sala tercera para intervenir teléfonos de comunicadores, ¿verdad? Bueno, exactamente. Y entonces resulta que en un primer momento se dice que es ilegal que le hayan entrado a su privacidad, a la privacidad de las personas en la intervención de sus comunicaciones, ¿verdad? Y entonces lo interesante es que la primera resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos es decir que no viola la cuarta enmienda y que no viola el derecho a la privacidad el que se haya hecho esa intervención telefónica, porque en ese momento lo de la telefonía era muy nuevo y entonces decían que cuando usted conectaba un cable desde su casa y lo sacaba de su casa, entonces eso significaba que usted estaba permitiendo que cualquiera se pegara al cable y lo oyera. Pero hay un juez que da un voto discordante, que es el voto que posteriormente, a partir de los años 60, con todo el desarrollo de los derechos civiles, más bien va a ser el que prevalece, que es el de un juez que ya desde los años de finales del siglo XIX había dicho en un libro que había un derecho del individuo de que el Estado lo dejara solo, que lo dejara, que no lo molestara. Y en ese primer momento la Corte Suprema dice que no, que sí se puede meter en la privacidad. Pero este juez desde los años 20, ya previendo todo el cambio tecnológico que estamos viviendo ahora, porque hay que leerse esa sentencia que es una belleza, dice, es que el desarrollo tecnológico va a permitir que el Estado o cualquier individuo, porque aquí hablemos de, también esto es muy interesante, y a los liberales a veces se nos olvida, y yo se los recuerdo, que defendemos el derecho a que el Estado no se nos meta, pero se nos olvida a veces también que no defendemos el derecho a que los terceros, ya sean privados, también no se metan en la privacidad de las personas. A veces luchamos mucho contra la privacidad que se nos mete el Estado, pero no luchamos igual contra como se nos mete algunas empresas, Facebook, digamos, lo otro, ¿verdad? Y yo eso lo quiero dejar claro. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta, Eduardo, respecto a esto, porque fundamentalmente el tema que aquí también nos interesa es cómo afecta esto a las personas en el diario vivir, a los empresarios, cómo representa esto efectivamente una amenaza en un momento en el que tenemos, y voy a leer... De muchas. Exacto, voy a leer un comentario de nuestro director, don Carlos, donde decía: escuchamos muy seguido a los empresarios quejarse de la instalación de un desconfiado Estado autoritario que atenta contra la libertad de empresa, con fijaciones de persecución tributaria, gendarme permanente que impide el normal crecimiento de la empresa privada. Insisten los empresarios que ellos son generadores de empleo y quienes sostienen con el pago de sus impuestos a un Estado cada vez más pesado, lo que produce disparos del déficit fiscal y cierre de negocios. Todo este proceso, de esto que estaban mencionando respecto al secreto bancario y otras medidas, se desarrollan cariñosamente en un momento en el que más bien necesitaríríamos que las empresas funcionen, ¿verdad? Sí, a lo que quiero ir es que hay un dicho que comúnmente se ha aducido, o una razón que se ha aducido, y esa es la que quiero tratar de desmontar desde mi perspectiva, es: el que nada debe, nada teme. Esa frase, puede sonar muy lógica, y yo entiendo a quienes la dicen, pero lo que creo es que no están... primero que todo tenemos que entender que cuando uno va a dictar política pública, Fabián, uno tiene que pensar en los peores escenarios posibles. Uno no puede pensar que cuando uno va a dictar una política pública, el gobierno que está actualmente va a estar por siempre. Tampoco podemos pensar que siempre los que van a estar son los que son afines a mí ideológicamente. Y entonces uno tiene que pensar en tratar de proteger al individuo de los abusos, porque todos sabemos que el Estado, el poder absoluto, sirve para que se abuse de él. Y entonces ese abuso lo puede hacer hoy el PAC que está, pero mañana puede gobernar Juan Diego Castro, mañana puede gobernar Fabricio Alvarado, mañana puede venir un aspirante a dictador y puede usar esas herramientas que yo le di, en donde le di espacio para mi libertad, para violentar la libertad de las otras personas. Y yo lo pongo de esta manera: no es que no queramos que la administración tributaria tenga herramientas para combatir la evasión.
¿Hay evasión? Claro que sí. ¿Hay empresarios que cometen evasión? Por supuesto que sí, eso nadie lo pone en duda. Lo que pasa es que yo lo que estoy en contra es de que se considere que todo empresario es evasor por naturaleza, de que, porque además nos sorprende. Un tema de presunción. Claro, también porque nos sorprenderíamos si vemos los números. Tenemos que la cantidad, por ejemplo, de grandes empresarios de este país, porque están ya, o sea, están listados en Hacienda como grandes contribuyentes. Número uno, tienen una supervisión el doble que la que tiene cualquier otro contribuyente, ¿verdad? Estamos hablando de que son alrededor de 300 a 400 empresas que pagan, por ejemplo, el 85% del impuesto sobre la renta, de todo lo que se recauda en renta. Estamos diciendo que otras 300,000 empresas, aparte de esas 400, son las que cubren solo el 15% del impuesto sobre la renta. Y entonces aquí viene un tema que no es muy políticamente correcto decir. Pareciera que mucho de la evasión está en ese otro 15%. Y con esto no estoy queriendo salvar a los grandes empresarios. También hay grandes empresarios evasores, eso sin la menor duda. Lo que pasa es que estos están súper vigilados y es mucho más fácil entrarle a sus transacciones. Pero a lo que voy es, no creamos que todo gran empresario es un evasor en potencia. ¿Y qué es lo que me permite las cuentas bancarias? Bueno, yo aquí quiero volver otra vez. ¿Cuáles son los peligros que pueden haber? En el 2014, el presidente de ANEP, Albino Vargas, se dejó decir en La Nación, el secretario, sí. El secretario general, tenía información que se sorprenderían de la cantidad de información tributaria que yo tengo y que la ANEP maneja. Lo dijo antes de haber denunciado él algo del candidato Johnny Araya, que en ese momento era candidato a presidente. En el 2016-2017 tuvimos la presencia de oficiales del OIJ que pasaban registrando bases de datos propias policiales para andar espiando a Keylor Navas. También nos dimos cuenta de un banco que tenía información. Ese es al tercero, ¿verdad? Para que vean que también la intromisión viene del sector privado, no solo del Estado. Sí. El BAC, porque eso lo digo con nombres y apellidos, porque así se supo, y eso hizo rodar cabezas, perdóname, pero ya hay unas investigaciones. Consiguió información de CICERE de la Caja que se le compró a funcionarios del Estado venales que se vendieron esa información. Sí, hay una investigación judicial en ese momento sobre eso. Y resulta que tenemos un informe de la Contraloría del 2019, de noviembre del 2019, que es importantísimo porque nos dice algo impresionante, y es que nos dice que la seguridad de la información de los sistemas de Hacienda, o sea, no cumple con los estándares que ellos mismos se han establecido de seguridad. A mí me parece también poco, me genera dudas que una institución que no ha sido capaz hasta la fecha de gestionar efectivamente los cobros, de la factura digital y del pago de renta y el IVA y toda esta cuestión, ni siquiera han sido capaces de hacerlo, porque ponen a los trabajadores independientes a hacerles mes a mes ese trabajo. Me cuesta trabajo pensar que tiene la pericia para poder gestionar información tan sensible como esa. Ok, ¿verdad? Pero aquí me podrían decir cualquiera, bueno, pero entonces usted estaría de acuerdo en que se abra la información si tenemos certeza de que la seguridad es absoluta. Bueno, primero que todo, no hay una seguridad absoluta. Segundo, también aquí viene otro de los principios que informan todo este andamiaje del Estado liberal, que es el de los checks and balances, los pesos y contrapesos. Si tenemos una administración tributaria que es parte del Ejecutivo, que va a andar esculcando y hurgando las cuentas bancarias, ¿por qué la forma que tenemos actualmente, que es que se vaya donde el Poder Judicial y le pida permiso para decirle, tengo sospechas de que está cometiendo algo? Entonces yo lo tengo que justificar. Y segundo, usted me da permiso. Resulta que la ley dice que tiene 5 días el juez contencioso para resolver. Ayer, el señor Villalta, decía que duraba 5 meses. Decía que duraba 5 meses. Bueno, primero que todo, yo quisiera preguntarle al señor Villalta que me dé los datos específicos de cuáles son las fuentes estadísticas para ver si es representativo, o fue que a él le dijo un juez, es que duran 5 meses,
que no deja de ser algo más que anecdótico. Sí, lástima que no fact-chequean eso. O a mí me gustaría que estuviera Doble Check o alguno de estos haciendo este fact-checking, porque tal vez haya un estudio y el estudio diga, sí, duran 5 meses aproximadamente, pero cosa importante. Bueno, aparte de que me hubiera gustado que revelara la fuente y que dijera, para casualmente informarnos, o sea, porque nosotros lo que vemos es la ley que dice que tiene 5 días. Sí. Conociendo el sistema judicial, sé que no duran 5 días, Fabián. Pero entonces aquí no tenemos, lo que tenemos que hacer es ir a hablar con el Poder Judicial y decir, ¿qué necesitan ustedes para que dure 5 días? ¿Qué es lo que ustedes necesitan? ¿Cómo hacemos para mejorar ese tiempo de respuesta? Pero no por eso tenemos que ir a quitar ese control cruzado de que sea el Poder Judicial, bajo un apercibimiento justificado del Poder Ejecutivo, el que autorice que se pueda abrir unas cuentas bancarias. Yo me imagino que ninguno de quienes apoyan digamos el levantamiento, el manejo mediático, está muy mal el nombre, pero supongamos que está bien, digamos, de decir levantar el secreto bancario, cosa que no existe ya de por sí. Exacto. Pero digamos que concedamos eso. Me parece que ninguno de esas personas estaría de acuerdo en que se levantaran cuestiones de inmunidad, que se levantara, por ejemplo, que se restringiera el principio de presunción de inocencia, decir, bueno, es que los tribunales duran mucho en condenar a una persona que comete una agresión sexual. Entonces, bueno, que lo haga el OIJ o el INAMU. Pensémoslo en el caso del allanamiento, Fabián, en el que sí, todos estamos de acuerdo. Usted no le gusta que el policía que anda aquí al frente de esta calle, imagínese que si nosotros tuviéramos ese mismo razonamiento que están queriendo tener, que se meta a Radio Actual, que se meta a mi casa, porque estamos hablando. Exacto, ¿sí? Que en este momento venga un policía y diga, yo me voy a meter porque yo tengo derecho. El que nada debe, nada teme. Vamos a ir a un corte, el último, y Luis Mora Rodríguez nos hace una pregunta muy interesante. ¿Qué otras medidas propondrías, Eduardo, para combatir la evasión? Me parece que es una pregunta interesante que da para hablar. Estamos con Eduardo Brenes conversando sobre, un montón de temas. Nos decía en un comentario don Luis Mora Rodríguez, ¿qué otras medidas propondrías, Eduardo, para combatir la evasión? Sí. Bueno, muchas gracias, Luis Adrián, mi estimado Luis Adrián, a quien admiro y respeto muchísimo. Mira, sí, hay muchas cosas, o sea, yo creo que Hacienda a veces escoge lo más fácil, y es que aquí estamos hablando de que, claro, que para la administración tributaria, y vean, yo se los pongo así, yo trabajé muchos años desde el sector privado financiero en investigación de fraude y en investigación de esquemas de trata de blancas, de tráfico de personas, de todo este tipo de cosas. Cuando uno está metido en ese mundo, para uno es muy fácil llegar y decir, abramos, porque yo quiero encontrar más información, pero uno tiene que ponerse también en los pies de los otros, en los zapatos de los otros, de cómo se puede afectar esa información, ¿verdad? Esa información en manos de quien sea. No es, y quiero decirlo también, obviamente, igual con una autorización de un juez puede darse filtraciones, pero obviamente que la idea de que el juez esté de por medio es hacer un check and balances ahí. Luis Adrián, hay muchas formas en que podemos trabajar. Creo que una de ellas ya se está dando con que eso se habla poco. Con la reforma fiscal se aprobó el IVA, se pasó del impuesto general de ventas al impuesto al de valor agregado. Esto nos va a ser muy efectivo a futuro. Está apenas empezando a dar réditos. Por la trazabilidad. Por el tema de la trazabilidad. La trazabilidad va a hacer que un sector que, por ejemplo, era evasor por naturaleza, que eran los profesionales liberales. Sí, perdón, un momento para quienes nos escuchan y no están familiarizados con el término. La trazabilidad es darle una herramienta a la autoridad tributaria para que pueda darle seguimiento a un gasto, digamos, como un servicio que puede haber sido Pedrito, que hizo un flete de carga, se lo pasa a una empresa que a su vez le pasa ese costo de IVA a la empresa más grande a la que le da un servicio, y a la empresa más grande que le da un servicio, y así se va rastreando el impuesto. Claro, la trazabilidad es importantísima, y eso le va a dar muchos elementos a la tributación para poder casualmente trazar o rastrear quienes están vendiendo servicios, y por eso, y mucha gente no lo entendió en su momento, por eso se le puso IVA hasta ciertas cosas como los servicios médicos, aunque fueran un 2%, o hasta la canasta básica en un 1%, porque si lo dejabas por fuera, ibas a perder trazabilidad, eso que era el problema del impuesto general de ventas. Total. Entonces, la trazabilidad que da el IVA va a ser un elemento, una herramienta importantísima en el combate contra la evasión. Otro tema importantísimo,
que yo concuerdo con el ministro, hay que mejorar los sistemas de Hacienda. Ahora, yo no estoy de acuerdo con endeudarse para comprar más sistemas. A ver, uno tiene que endeudarse a veces, no le queda de otra, pero cuando un ministro te habla primero de que va a gastar 50 millones, 2 semanas después te habla de 150 millones y ya la semana que sigue te está hablando de 350 millones, señores, tengamos un poquito de cuidado porque tenemos experiencias en el Estado en donde por comprar sistemas bueno, digámoslo con la factura electrónica, exactamente, que es una pesadilla, y lo digo porque lo he sufrido, sufrimos. Una pesadilla, es un sistema torpe. Otra cosa para la evasión, Luis Adrián, el tema de las aduanas. O sea, es impresionante la cantidad de evasión que se da en aduanas y es impresionante lo poco que hemos hecho. Estaba viendo hoy una declaración de uno de los personeros del muelle de Caldera que decía que desde el 2008, que ellos lo tienen en concesión, desde más o menos por esa época, o creo que antes, desde antes, ellos han ofrecido escáneres para poder escanear la mercadería. O sea, y resulta que tenemos desde el 2008, ya llevamos 10 años y el Estado no ha sido capaz de poner escáneres. Por los puertos se escapan y entran lo que sea. Veámoslo ahorita, que agarraron este cargamento de cocaína gigante. Hay muchas otras formas. Y con esto quiero decir, y quiero repetirlo, el secreto bancario, porque está mal manejado desde un punto de vista terminológico, no es quitar el secreto bancario. En Costa Rica el secreto bancario ya está limitado, y está limitado jurisprudencialmente. La Sala Cuarta lo ha establecido, y no es nada. Aquí viene otro argumento que usan los que se oponen, que dicen, pero si en la OCDE hay otros países que hacen tal cosa. Sí, a ver, la OCDE nos dio hasta la aprobación, aún con el sistema que tenemos, de que cumplíamos con los requisitos de la OCDE. ¿Qué es lo que pasa en la OCDE? En la OCDE es muy diferente. No es que toda la OCDE se maneja de una manera u otra. Hay el sistema francés de secreto bancario es muy distinto al sistema español, al sistema alemán, al sistema inglés. Suiza, por ejemplo, que era un país que sí tenía un derecho absoluto al secreto bancario, ya desde hace como 2 años lo relajó. Lo fueron relajando, y si no, que lo digan los nazis. Exactamente. Y entonces ahí yo quiero dar a entender 2 cosas. Sí existe evasión, pero también otra cosa. Este argumento que usan de los 5 meses, de que el Poder Judicial dura 5 meses. A ver, señores, lo que está tratando de hacer Hacienda es de rastrear los movimientos que se dan en una cuenta. Si durara 5 meses, igual va a poder ver lo que sucedió hace 5 meses, digo yo. O sea, no significa que no tengamos que mejorarlo. Y lo otro es que quiero establecer, Fabián, porque sé que estamos con corto tiempo, ¿cuáles son los peligros? ¿Cuáles son los peligros de que esto se abra de una manera indiscriminada, como pareciera que es lo que quiere el ministro, porque ni siquiera lo sabemos? Pueden haber problemas políticos. O sea, imagínate vos un gobierno, como te digo, contrario al movimiento estudiantil y que empiece a rastrear cuáles son las cuentas bancarias de los miembros de ese movimiento estudiantil. ¿Qué pasa? Cuando un sindicalista como Albino Vargas, que se ha vanagloriado de ello, tiene información, se puede usar para vendetas políticas. El tema, y para hacer una precisión rápidamente, sí, el tema es que cuando interviene el Poder Judicial, que tiene mayores controles, porque de repente yo he escuchado a otra gente que dice, no, pero no sería a discreción, sino que hay un procedimiento interno, pero sería un procedimiento interno dentro del Poder Ejecutivo. Claro, sin ningún control. Sin ningún otro control de los poderes. Sin ojos que están viendo, además es un juez que va a ver también, como un juez de garantías en lo penal, exacto, que va a ver que se cumplan los derechos individuales. Exacto. Señores, cuando se creó la Sala Cuarta en este país, explotó la cantidad de recursos de amparo que se presentaron porque el Estado violentaba día a día los derechos individuales, las garantías individuales de las personas. Sí. Antes de los años 90, vos podías ir por ciertas vías al amparo y ni qué decirte de la inconstitucionalidad que iba a corte plena. Pero entonces entendamos que el Estado constantemente está violentando las garantías individuales. Y entonces también, por otro lado, también se puede dar para cuestiones familiares. Un familiar que quiera saber en qué estás gastando tu plata o qué estás, una cuestión comercial. Yo tengo un distribuidor X de tal cosa chiquitito, yo no soy un gran empresario, y entonces resulta que mi competidor le paga a un funcionario que ya sabe que está en Hacienda, que consigue la información de mi banco y entonces puede descubrir quiénes son mis clientes, cuánto pago, cuánto manejo de flujo de caja, de esto y que lo otro, para competencia desleal. Uh-huh. O sea, son tantas las cosas para las que se pueden usar mal, que no significa que con el juez no va a suceder, puede suceder, pero el juez por lo menos son unos ojos y ante los cuales la administración tributaria tiene que
tomarse el tiempo. No, y hay un contrapeso de poderes, ¿verdad? A mí me parece, para ir cerrando, Eduardo, nos quedan muy pocos minutos. Este panorama, el programa lo titulamos La libertad bajo asedio. No nos dio tiempo de los otros. Y quedan muchos otros temas, ¿verdad? El reglamento del INBU, la voracidad fiscal, ¿cómo se ve ese panorama en 2 minutitos, 3 minutitos? Ese panorama en un contexto en que es absolutamente necesario sacar del desempleo a 600,000 personas del desempleo y pongámoslo casi 1,5 millones. Terrible, Fabián, terrible porque el sector privado, que es el que genera la riqueza, y con esto no quiero ser injusto con el sector público ayuda a generar riqueza, esto es una cuestión y es fundamental. Es conjunta, yo quiero que entiendan que los liberales no estamos en contra del sector público, el sector público debe ser ayudar y debe trabajar en conjunto con el privado, pero el sector público es el que crea la riqueza, si no, no tendríamos de dónde sacar los impuestos. El cacao para el chocolate. Exactamente, eso sin obviar que también pagan impuestos en el sector público, que por supuesto, y eso nadie lo pone en duda, pero el sector privado viéndose totalmente todo el tiempo asediado con nuevos impuestos. Ayer, mientras estaban peleando Franji Nicolás y Otón Solís, estaban pasándonos en la tarde un impuesto al cemento en el que votaron 5%. Sí, pero también quiero decirlo. 42 diputados votaron. Sí, por eso, votaron los mismos que estaban criticando al gobierno porque el gobierno no hace nada por la reactivación y que entonces dice que solo impuestos y ellos también estaban votando impuestos. Presentado por el partido oficialista y aprobado por diputados de todo lado. De todo lado. Entonces, el sector privado se siente agobiado, Fabián. Se siente totalmente agobiado y no sabe qué hacer y siente que lo único que le hacen es sacarle dinero y no lo dejan crecer. Yo creo, Fabián, no, lástima que no nos dio tiempo de tocar los otros temas, pero que tenemos que empezar a pensar en soltarle un poco más las amarras al sector privado. Estaba el tema de la caja, que el señor Román Macaya las iniciativas para una amnistía, bueno, esos son temas que dan para mucho. Cuando quieras los podemos tocar. Hay que hablarlo de nuevo. Gracias, Alberto Hernández, en los controles. Gracias, Eduardo Brenes, por tu compañía. Gracias especial a ustedes que nos escucharon en Radio Actual 107.1. Esto es Charlemos, Polémico de Verdad, programa dirigido por Carlos Fernández, conducido hoy por Fabián Coto. Que pasen muy feliz martes. Nos escuchamos a la vuelta de la perilla. Que pasen bien.